La noche transcurrió sin sueño, y cuando la luz gris del amanecer se deslizó entre las cortinas, Celeste se levantó de su silla con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. La tormenta había limpiado la ciudad, dejando el aire nítido y fresco, como si el mundo hubiera estado esperando que la verdad saliera a la superficie. Miró alrededor de la casa, la silla vacía de Ilaiche, las fotografías alineadas en las paredes, el tenue aroma de rosas antiguas aún flotando en el aire, y sintió que estaba de pie en el capítulo final de un libro que no sabía que había estado escribiendo. La carta, la fotografía, el diario, el testamento, todo estaba dispuesto ordenadamente sobre la mesa, como piezas de un rompecabezas finalmente resuelto. Pasó la mano sobre la escritura de Ilaiche por última vez y susurró: «Ahora lo entiendo». Porque la verdad ya no era una herida, sino una liberación. Sabía lo que había estado oculto: Serena Harper, la mujer a quien Ilaiche había herido, Vanessa, su hija, que había entrado en sus vidas no por accidente, sino por propósito, y la culpa de Ilaiche, que había ensombrecido sus últimos años hasta consumirlo. Sin embargo, conocerlo todo no la llenó de ira como había imaginado, sino de una calma inesperada. Había pasado la vida creyendo que el amor era algo sencillo, pero ahora comprendía que era un milagro frágil y defectuoso que a veces traía más dolor que gozo. Aquella mañana, se vistió con un abrigo gris suave y caminó al cementerio por última vez. El suelo húmedo crujía bajo sus pasos, el viento fresco rozaba sus mejillas. Cuando llegó a la tumba de Ilaiche, colocó allí con cuidado la fotografía, la de él, Serena y la niña que, sin saberlo, se había convertido en el eco de sus pecados y de su redención. «Llevaste esto demasiado tiempo», susurró. «Ahora lo llevaré yo, y lo dejaré descansar». Su voz no tembló esta vez. Alzó la vista al cielo, donde las nubes se movían como barcos lentos, y por primera vez en meses respiró sin el peso de los secretos oprimiéndole el pecho. Vanessa ya no estaba, cumpliendo su condena, y Marcus había dejado la ciudad en busca de una vida libre de sombras, pero Celeste no los culpaba. El círculo del dolor tenía que terminar en algún punto, y quizás terminaba con ella. De pie entre las tumbas, el viento le acarició el rostro como una bendición. «Te equivocaste», Ilaiche dijo con suavidad. «Lo que creí que era mío nunca fue tuyo para quitarme, siempre fue mi fuerza, mi corazón, mi verdad». Sonrió levemente, no con amargura sino con paz. Al volver hacia la verja, se sintió más ligera, casi nueva. En casa, la luz se derramaba por las ventanas como oro, tocando las paredes que antes guardaban el duelo y volviéndolas cálidas otra vez. Preparó té, se sentó en la silla de Ilaiche y abrió su propio cuaderno. En la primera página en blanco escribió despacio, con letra firme y segura: «Llega un momento en que el pasado deja de poseerte. Cuando dejas de preguntar por qué y empiezas a vivir por lo que queda». Se detuvo, el vapor de la taza elevándose suavemente, ondulando en el aire como un suspiro. «El perdón no es olvidar», escribió, «es recordar sin sangrar». Y con esa última línea, cerró el libro y exhaló profundamente. Afuera, el jardín despertaba a la vida, las rosas volvían a florecer, sus pétalos temblando bajo la luz de la mañana. Celeste salió descalza, sus pies tocando la tierra fresca, sus ojos siguiendo a los pequeños pájaros posados en el limonero que Ilaiche había plantado décadas atrás. El aroma de la lluvia nueva y la esperanza se mezclaban, y por primera vez, no se sintió sola. Miró el horizonte y susurró: «Ya puedes descansar, Ilaiche. Todos podemos». Luego sonrió, tenue pero real, la clase de sonrisa que no nace de la felicidad sino de la comprensión. El viento se movió entre las hojas, suave y compasivo, y la casa detrás de ella, antes pesada de pena, se sintió ligera de nuevo. La verdad no la había destruido. La había reconstruido. Y mientras el sol ascendía del todo, pintando de oro la mañana, Celeste Tucker cerró por fin la puerta a su dolor y avanzó, llevando no secretos, no culpa, sino la fuerza serena de una mujer que había atravesado cada sombra y aprendido, al fin, a vivir en la luz. Las horas antes de su llegada se arrastraron como un péndulo, lentas y pesadas, cada segundo cargado de anticipación. Celeste se movía por la casa en un trance silencioso, desempolvando los marcos de las fotos de Ilaiche, alineando la cubertería, enderezando libros que no se habían tocado desde antes del funeral. No era cuestión de orden, sino de control,
la ilusión de normalidad antes de la tormenta. Cuando finalmente sonó el timbre, su corazón dio un vuelco, no de sorpresa, sino de preparación. Abrió la puerta y encontró a Marcus en el porche, el rostro cansado, y a su lado Vanessa, vestida con una blusa oscura que no reflejaba la luz, el cabello perfectamente recogido, la expresión impenetrable. «Mamá», dijo Marcus con suavidad, «trajimos comida. Pensamos que tal vez no habías comido». Celeste sonrió débilmente. «¿Qué detalle?». Se hizo a un lado para dejarles pasar. El aire entre los tres se espesó de inmediato, como si la casa misma reconociera que aquella reunión no era de consuelo, sino de confrontación. Se sentaron en la sala, la misma donde Ilaiche solía leer su periódico por las tardes, y el aire olía tenuemente a rosas marchitas y ansiedad. Vanessa colocó la caja de comida sobre la mesa y entrelazó las manos con gesto medido, el de una mujer acostumbrada a la paciencia. Marcus carraspeó. «Mamá, tenemos que hablar sobre la herencia de papá». La palabra herencia cayó como una piedra. Celeste inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo curiosidad. «Ah, ¿sí? Pensé que todo ya estaba resuelto». «Eso creíamos», dijo Marcus, vacilante. «Pero faltan algunos documentos. Cosas que no encontramos». Celeste dejó que su mirada se deslizara hacia Vanessa, cuyo gesto amable no cambió. «Seguro que lo tienes todo en orden», dijo ésta con dulzura. «Siempre lo haces». Celeste sostuvo su mirada y respondió en voz baja, «El orden es una ilusión, querida. Un día desaparece, y solo queda lo que intentamos ocultar debajo». Marcus la miró confundido. «¿Mamá?». Celeste sonrió de nuevo, apacible. Solo pensaba en voz alta. Se levantó del sofá y caminó hacia el aparador donde reposaba la colección de porcelanas de Ilaiche. Cada figura brillaba bajo la luz filtrada, frágil, pero intacta. Pasó un dedo por los bordes mientras hablaba. «Tu padre tenía un don para los secretos», dijo. «Solía decirme que no todo lo enterrado debía desenterrarse». Se giró lentamente hacia Vanessa. «Pero a veces es demasiado tarde, ¿verdad?». Los dedos de Vanessa se apretaron alrededor de la taza de té. «¿Qué insinúas?». «Nada», respondió Celeste con calma, «solo que la verdad tiene su propio momento». Marcus suspiró. «Mamá, por favor, no convirtamos esto en algo emocional. Solo son papeles». Ella asintió y volvió a sentarse. «Tienes razón, hijo. Solo papeles». Su voz era suave, pero el pulso le latía acelerado. Había memorizado la fotografía, la carta, el diario, y cada pista apuntaba a una verdad innegable. Vanessa no estaba allí para consolarla, sino para controlar lo que ella sabía. Mientras Marcus y Vanessa revisaban los documentos sobre la mesa, Celeste los observaba en silencio. Las manos de Vanessa se movían con gracia al pasar las páginas, el anillo destellando bajo la luz. Las mismas manos que habían deslizado un sobre en el bolsillo de Ilaiche. La mente de Celeste revivió ese momento como una herida abierta. Finalmente, Marcus levantó la vista. «Mamá, hay otra cosa, la caja de seguridad. El banco dice que no hay registro de que la hayas abierto». «No lo hay», dijo Celeste. «Fui ayer». La cabeza de Vanessa se alzó bruscamente. «¿Fuiste?». «Sí», respondió con serenidad. «Caja número 47». El rostro de Vanessa se tensó, sus dedos se detuvieron a mitad de movimiento. «¿Qué había dentro?», preguntó, con una voz demasiado tranquila, demasiado contenida. Celeste sostuvo su mirada. «Un testamento. Uno que te parecerá interesante». Marcus frunció el ceño. «¿Un testamento?». «Pero el de papá ya estaba archivado». «Sí», interrumpió Celeste con suavidad. «Este no». Los ojos de Vanessa se oscurecieron y, por un instante, la máscara cayó. Celeste vio brillar algo allí, no sorpresa, sino reconocimiento. Ella lo sabía. Vanessa ya lo sabía. «Tal vez podamos hablarlo otro día», dijo Celeste en voz baja, recostándose. «Es tarde». Marcus comenzó a recoger los papeles. «Claro, mamá. Lo resolveremos mañana». Pero Vanessa permaneció sentada, con la mirada fija en Celeste. «¿Dónde está?», preguntó en tono casi inaudible. Marcus la miró confundido. «¿El qué?».
El otro testamento, dijo Vanessa, la voz quebrada. Celeste sonrió con dulzura. A salvo, respondió. Donde deben descansar todos los secretos. Vanessa se levantó despacio, su tono engañosamente sereno. Ten cuidado, Celeste. Algunos secretos deben quedarse enterrados. Y algunos, susurró Celeste, están destinados a salir a la luz. Durante un largo instante, ambas se enfrentaron, dos mujeres separadas por un abismo de mentiras. Marcus, sintiendo la tensión, tocó el brazo de su esposa. Vamos, Vanessa. Ella no se movió de inmediato. Sus ojos se demoraron en el rostro de Celeste, fríos y calculadores, antes de finalmente volverse. Cuando la puerta se cerró, Celeste cayó en el sofá, temblando. Podía sentir la presencia de Ilaiche en cada rincón de la casa, como si observara el enfrentamiento desde algún lugar invisible. Susurró al aire vacío, tú la trajiste, ¿verdad? Me dejaste esto para arreglarlo. La única respuesta fue el crujido de la vieja casa acomodándose en la noche. Arriba, comenzó a llover, primero suave, luego más fuerte, hasta que las ventanas vibraron bajo su ritmo. Celeste se levantó, fue al despacho de Ilaiche y encendió la pequeña lámpara del escritorio. Abrió su diario nuevamente y leyó las palabras que antes no había visto: si la encuentras, encontrarás la verdad. Pero la verdad puede costarte lo que quede de paz. Se quedó mirando esa línea durante largo rato, y luego susurró: la paz se fue contigo, Ilaiche. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, y en lo más profundo de ella, la resolución echó raíces. Mañana descubriría quién era realmente Serena, y por qué Vanessa había heredado el silencio de su madre. El silencio entre ellas se extendió lo suficiente para que Celeste escuchara el tic del reloj del pasillo y el zumbido suave del refrigerador, sonidos que antes significaban seguridad pero que ahora parecían el pulso de una tormenta que aguardaba. Vanessa permanecía inmóvil, su abrigo oscuro aún brillante por la lluvia, su expresión serena pero demasiado calculada, como si cada respiración estuviera medida. Celeste dio un paso lento hacia ella, sin apartar los ojos de su rostro. «¿Viniste a verme?», dijo suavemente, «¿o a comprobar si encontré algo?». Por un instante fugaz, la compostura de Vanessa se resquebrajó, sus ojos se abrieron antes de que volviera a sonreír, dulce pero vacía. «No sé de qué hablas, Celeste. Me preocupo por ti. Marcus también». La voz de Celeste fue tranquila, casi tierna. «Dile a Marcus que lo agradezco». Pasó junto a su nuera hacia la cocina, donde el aire estaba impregnado del olor de café frío. Vanessa la siguió, sus tacones marcando pasos precisos y pacientes sobre la madera. «¿Ha salido?», comentó con aparente naturalidad. «¿Un paseo largo?». «Al abogado», respondió Celeste, con tono sereno, casi indiferente. Se giró apenas, captando el leve temblor que cruzó el rostro de Vanessa. «Me contó cosas interesantes sobre Ilaiche». Los labios de Vanessa se abrieron y luego se cerraron en una línea tensa. «¿Cosas como qué?». «Que hubo otra mujer», contestó Celeste, manteniendo la mirada fija. «Una mujer llamada Serena Harper». El nombre cayó entre ellas como un trueno lejano. El aliento de Vanessa se detuvo de forma audible. Por un latido, ninguna habló. Luego Vanessa soltó una risa breve, demasiado rápida. «Debes estar equivocada. Nunca escuché ese nombre». Celeste sonrió apenas, pero sus ojos se endurecieron. «No lo creo». Tomó la tetera, fingiendo verter agua aunque sus manos temblaban. «¿Me recuerdas a ella, en realidad?». El cuerpo de Vanessa se tensó. «¿Recordarte?». «Sí», murmuró Celeste. «Los ojos. Esa forma de llevar el silencio como si fuera un escudo». Vanessa la observó sin pestañear. «¿Estás cansada, Celeste? Todo este dolor puede hacer que uno imagine cosas». Celeste se giró, apoyándose en el mostrador, su expresión tranquila pero indescifrable. «La imaginación es curiosa. A veces nos muestra la verdad antes de que estemos listos para verla». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, pesadas y afiladas. Luego Celeste sonrió levemente, rompiendo la tensión. «¿Quieres té?». «No, gracias», respondió Vanessa con rapidez. «Debo irme. Marcus me espera». Celeste asintió, siguiéndola hasta la puerta.
Dile que estoy bien, dijo con suavidad, y dile que te cuide. Vanessa sostuvo su mirada un instante, demasiado largo, demasiado medido, y luego se marchó. El clic de la puerta cerrándose resonó en la casa como una última palabra. Celeste permaneció allí un momento, la respiración entrecortada, el cuerpo temblando no de miedo sino de comprensión. La forma en que los ojos de Vanessa se oscurecieron al oír el nombre de Serena le reveló todo lo que necesitaba saber. La mentira tenía raíces, y eran profundas. Cuando cayó la noche, Celeste no pudo descansar. Se sentó a la mesa con la carta de Ilaiche y la fotografía extendidas ante ella, examinando cada detalle. La forma en que el brazo de Ilaiche rodeaba el hombro de Serena, la delicadeza de su mano, el orgullo leve en su expresión, no era culpa lo que mostraba, sino familiaridad, afecto silencioso. Y detrás de ellos, aquella niña, Vanessa. Su mirada, incluso en la imagen desvaída, era aguda, observadora, la misma que llevaba ahora cuando creía que nadie la veía. Celeste cubrió su boca para ahogar un sollozo. 40 años de matrimonio, y aún así Ilaiche había guardado parte de sí mismo bajo llave, oculto tras la sonrisa educada de un banquero y esposo. ¿Qué sabía realmente de él? ¿De alguien? Se levantó, fue al despacho y abrió el cajón que nunca se había atrevido a tocar. Dentro estaba su viejo diario, la cubierta de cuero desgastada y blanda, las iniciales CT grabadas en dorado. Sus dedos temblaron al abrirlo. Las páginas llenas de escritura ordenada se desplegaron ante sus ojos, registros de días, citas, pensamientos cotidianos, hasta que una línea la dejó sin aliento. Si Vanessa alguna vez regresa, no la enfrentes con odio. Ella no conoce toda la verdad. La mano de Celeste se detuvo a mitad del movimiento. «¿Regresa?», susurró. «¿Regresa de dónde?». Siguió leyendo, el corazón desbocado. «Serena no murió por mi abandono. Murió por lo que quiso ocultar». La frase se grabó en su mente como fuego. ¿Qué había querido ocultar Serena? ¿Qué temía Ilaiche? Cerró el diario rápidamente, el pulso rugiendo en sus oídos. Las sombras del estudio parecían moverse, vivas con recuerdos. La voz de su esposo resonó en su pensamiento: «No busques respuestas en casa». Pero ¿cómo no hacerlo, si todas parecían brotar de esas mismas paredes? A la mañana siguiente, Marcus llamó. «Mamá», dijo con suavidad, «Vanessa me contó que estás alterada, ¿estás bien?». Celeste controló su voz. «Estoy bien, hijo. Solo cansada. Pasaremos más tarde. Queremos hablar». Su corazón dio un salto, pero forzó una sonrisa en su tono. «Claro, los esperaré». Al colgar, volvió a mirar la llave, el pequeño número grabado brillando débilmente bajo la luz. La verdad se acercaba, paso a paso, y Celeste ya no tenía miedo. Susurró al cuarto en silencio: «Querías que no confiara en nadie, Ilaiche. Ahora lo entiendo. Pero olvidaste algo, todavía puedo confiar en mí». Luego, con mano firme, colocó el diario junto a la carta, tomó la fotografía y se preparó para enfrentar la próxima tormenta que su familia había traído a su hogar. Celeste permaneció en el silencio de su sala mucho después de que la revelación la desgarrara, la fotografía boca abajo sobre la mesa, como si ni siquiera ella pudiera soportar mirarla. El tic-tac del reloj se volvió insoportable, cada segundo marcando la distancia entre la vida que creía tener y la que ahora enfrentaba. Vanessa, su nuera, la esposa de su hijo, era la sangre de Ilaiche. El pensamiento giraba sin cesar en su mente, chocando con la incredulidad y las náuseas hasta que presionó las palmas contra sus sienes y susurró al aire vacío: «No, no puede ser verdad». Pero la evidencia estaba allí, la foto, el testamento, el nombre que resonaba a través de las décadas como un fantasma que se negaba a quedarse enterrado. Serena Harper. Trazó el nombre en el documento, los dedos temblorosos, preguntándose quién era realmente esa mujer y cuánto tiempo había vivido Ilaiche con semejante engaño guardado junto a su corazón. El amor que había creído puro ahora se sentía como un espejo hecho pedazos. Su dolor se endureció en algo más frío, más afilado: la necesidad de saber. Guardó los documentos en su bolso, cerró la casa y salió a la gris tarde decidida a enfrentarse a la única persona que podía tener las piezas que faltaban, el abogado de Ilaiche, el señor Lawson.
La oficina jurídica se encontraba a 2 cuadras de la vieja iglesia, un edificio de ladrillos rojos desvaídos y ventanas estrechas que atrapaban los últimos destellos de luz. Al entrar, el olor familiar de papel y tinta la envolvió, devolviéndola a los muchos momentos en que ella y Ilaiche habían firmado juntos los papeles de su hogar, su negocio, su futuro. La recepcionista la reconoció de inmediato. Señora Tucker, dijo suavemente, lamento mucho su pérdida. Celeste asintió y pidió ver al señor Lawson. En pocos minutos, el viejo abogado apareció, los lentes bajos sobre la nariz, la expresión solemne. Celeste la saludó con amabilidad, pensaba llamarte. Por favor, siéntate. Ella tomó asiento frente a él, dejando el bolso sobre el escritorio. Encontré algo, dijo sin rodeos, algo que Ilaiche nunca me dijo. El ceño del abogado se frunció mientras desplegaba el testamento alternativo y lo colocaba ante él. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar las gafas y leer. El color se le desvaneció del rostro. Dios mío, murmuró. Nunca he visto esta versión. Pero la firma es suya, dijo Celeste, con la voz tensa. ¿Verdad? Él examinó con cuidado la última línea, los labios apretándose en una línea delgada. Es auténtica, admitió. Cada trazo es de su mano. Pero este documento nunca fue registrado, nunca se archivó aquí. Debió hacerlo en privado. El estómago de Celeste se revolvió. ¿Quién es Serena Harper?, preguntó. Lawson vaciló, los ojos desviándose hacia el viejo archivador en la esquina. El nombre me resulta familiar, dijo lentamente, pero no logro ubicarlo. Espera, dame un momento. Se levantó, cruzó la habitación y empezó a revisar carpetas polvorientas marcadas con años pasados. Celeste permaneció inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Cuando por fin volvió, sostenía un expediente delgado, amarillento en los bordes. Aquí, dijo con gravedad, colocándolo sobre el escritorio. Esto es de hace más de 30 años. Lo abrió. Ilaiche Tucker, acuerdo de manutención. Serena Harper. La respiración de Celeste se detuvo. Las palabras se desdibujaron en la página. ¿Manutención?, repitió débilmente. ¿Para quién? Una menor, respondió Lawson. Una hija. El nombre de la niña fue tachado con tinta. Suspiró. Recuerdo que Ilaiche vino una vez, hace mucho, pidiendo confidencialidad. Supuse que era un acto de caridad. Celeste miró la página hasta que las letras se confundieron ante sus ojos. Una hija. Una vida oculta. Una familia secreta entrelazada con la suya. Se levantó despacio, apoyándose en el borde del escritorio para no caer. Gracias, dijo con voz hueca, y antes de que el abogado pudiera responder, se dio media vuelta y salió al frío. El aire de la ciudad la golpeó como agua. Caminó sin rumbo, el cuerpo moviéndose mientras su mente permanecía atrapada en la jaula de aquellas palabras, una hija, nombre borrado, Serena Harper. Todo giraba hasta que se encontró frente a las rejas del cementerio. El hierro estaba helado bajo sus dedos al empujarlas. Dentro, el aire era quieto salvo por el susurro de las hojas. Avanzó hacia la tumba de Ilaiche, los pasos lentos, medidos. La piedra de mármol brillaba pálida bajo la luz débil del crepúsculo. Se arrodilló, apoyando la mano sobre la superficie lisa donde su nombre estaba grabado con profundidad. ¿Por qué, Ilaiche?, susurró. ¿Por qué me mentiste? No hubo respuesta, solo el murmullo del viento entre los cipreses. Permaneció allí hasta que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, empapando el borde de su abrigo negro. El mundo pareció oscurecerse, el cielo llorando lo que ella ya no podía. Finalmente se puso de pie, su dolor templado por algo nuevo, resolución. Si Ilaiche quiso que su verdad quedara enterrada, ella la desenterraría. Poco a poco, arrancaría cada sombra hasta que nada quedara oculto. Al girar para marcharse, el trueno retumbó a lo lejos, y creyó oír, débilmente, su nombre susurrado entre los árboles. Cuando llegó a casa, las luces brillaban tenuemente tras las ventanas. El coche de Vanessa estaba afuera. El pulso de Celeste se aceleró. Al abrir la puerta, Vanessa estaba en el pasillo, el rostro sereno, las manos juntas con cortesía. Quería saber cómo estabas, dijo, con un tono demasiado medido.
Celeste colgó el abrigo sin mirarla. «Tienes buen momento», murmuró. Justo estaba pensando en la familia. Vanessa sonrió levemente, pero sus ojos titilaron, solo por un instante, con algo que parecía miedo. La mañana siguiente llegó vestida de nubes grises que parecían pesar sobre el mundo, y mientras Celeste permanecía junto a la ventana de la cocina sosteniendo la misma taza de café frío de la noche anterior, sintió que la casa ya no le pertenecía, sino que era una cámara de ecos llena de secretos. El olor a lirio se había desvanecido, dejando solo el leve rastro de cera y polvo que se aferraba a los muebles como un recuerdo. Volvió a mirar la carta, sus ojos recorriendo las palabras de Ilaiche como si fueran un mapa trazado con tinta invisible. «No confíes en nadie». La frase se grabó en sus pensamientos, repitiéndose con cada latido de su corazón. Incluso Marcus, su dulce hijo, el niño que había crecido hasta volverse un hombre que apenas reconocía, le parecía distante, inalcanzable. Y Vanessa, cada vez que Celeste cerraba los ojos veía el rostro de su nuera, sereno pero con algo oculto que latía bajo la superficie. No quería creer que la maldad pudiera existir tan cerca, bajo su propio techo, pero la duda es paciente, no grita, susurra. Y ahora le susurraba constantemente al oído. Pasó los dedos sobre la pequeña llave, el número 47 marcando su piel. Se sentía como una pista y una advertencia a la vez. Recordó el trabajo de Ilaiche en el banco, las largas horas, los cajones cerrados con llave, las llamadas silenciosas que no debía escuchar. Él tenía secretos, sí, pero ella siempre confió lo suficiente como para no preguntar. Ahora lamentaba ese silencio más que nada. Se puso el abrigo, los dedos rígidos por los nervios, y decidió ir al banco. La decisión se sintió impulsiva y, sin embargo, inevitable. No podía soportar otra noche atrapada con preguntas que la devoraban por dentro. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, la niebla se enroscaba en las aceras y las personas se movían como sombras en el frío matutino. En el autobús, Celeste se sentó junto a la ventana, aferrando su bolso donde descansaba la llave. Su reflejo en el cristal la sobresaltó. Se veía mayor, sí, pero había algo más en sus ojos, un brillo de propósito, de fuerza nacida de la desesperación. Cuando el autobús se detuvo frente al viejo edificio de piedra del Banco Tucker & Sons, dudó antes de bajar. El guardia en la puerta la reconoció de inmediato. «Señora Tucker», dijo con suavidad, quitándose el sombrero, «lamento mucho su pérdida». Ella asintió con una leve sonrisa. «Gracias, querido». Su voz apenas sonó, pero fue suficiente. Dentro, el aire frío del banco la recibió como un fantasma. Se acercó al mostrador y el joven empleado, notando su atuendo negro, le ofreció una mirada de compasión. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó amablemente. Celeste vaciló, luego deslizó la pequeña llave sobre el mostrador. «Quisiera acceder a una caja de depósito», dijo. El empleado examinó la llave, frunciendo el ceño. «Caja número 47», murmuró. «¿Podría mostrarme su identificación?». Ella se la entregó, observando cómo sus ojos iban del documento a los registros. Después de un momento, asintió. «Por supuesto, señora Tucker. Sígame, por favor». La condujo por un pasillo estrecho lleno de puertas silenciosas. El aire olía a metal y papel. Cada paso resonaba como un latido en el silencio estéril. Finalmente llegaron a la bóveda. La pesada puerta se abrió con un gemido, revelando filas de pequeñas cajas incrustadas en la pared. «Puede tomarse su tiempo», dijo el empleado cortésmente y la dejó sola. Durante un largo momento, Celeste se quedó mirando el pequeño cerrojo plateado frente a ella, incapaz de moverse. Sus manos temblaron al insertar la llave. Giró con facilidad, como si hubiera estado esperando solo por ella. El cajón se deslizó con un susurro. Dentro había una carpeta marrón, un sobresellado y una fotografía en blanco y negro. Tomó primero la foto. El rostro de Ilaiche la miraba, más joven, sonriente, con el brazo alrededor de una mujer que no era ella. Los ojos de la mujer eran grandes y serenos, su sonrisa tranquila pero inquietantemente familiar. El estómago de Celeste se contrajo. ¿Quién era? Sus dedos temblaron al abrir el sobre. Dentro había un segundo testamento, diferente al que Marcus había mencionado. Su respiración se detuvo al leer.
El documento nombraba a otra mujer, Serena Harper, como la principal beneficiaria de los bienes de Ilaiche. Celeste se paralizó. La firma era inconfundible, auténtica, fechada solo un mes antes de su muerte. El mundo se inclinó. Se aferró al borde de la mesa para no caer, el pulso golpeándole en los oídos. No, susurró, negando con la cabeza. No puede ser. Pero allí estaba, escrito con su propia mano. Sus ojos volvieron a la fotografía, a la misteriosa mujer junto a su esposo. Serena Harper. El nombre se repitió como un acertijo. Nunca había oído hablar de ella, pero algo en su presencia en la imagen llenó a Celeste de miedo, como si aquella mujer hubiera estado siempre al margen de su vida, invisible pero observando. Aferrando los documentos, salió del banco con las piernas temblorosas, el mundo girando a su alrededor. Los coches pasaban, la gente hablaba, la vida seguía como si la suya no se hubiera resquebrajado. Caminó sin rumbo por varias calles, la carpeta apretada contra el pecho, hasta que se dio cuenta de que iba de regreso a casa. Dentro, colocó todo sobre la mesa y los observó, el testamento, la carta, la llave, la foto, como si juntos pudieran explicarse. Pero el silencio respondió. Lentamente, tomó de nuevo la fotografía. Detrás de Ilaiche y Serena, difuminada por la distancia, había una niña pequeña, no mayor de 3 años. Ojos claros. Cabello rubio. Un rostro que golpeó a Celeste como un relámpago. Era Vanessa. La foto cayó de sus manos y se deslizó al suelo. Las rodillas de Celeste cedieron. La verdad la golpeó como una segunda muerte. Vanessa no era solo su nuera. Era la hija de Ilaiche. La hija de la mujer que él había amado en secreto. La habitación giró, su respiración entrecortada, su corazón martilleando en el pecho. «Oh», Ilaiche susurró, aferrándose al borde de la mesa. «¿Qué nos has hecho?». El silencio que siguió fue insoportable, como si la casa misma hubiera escuchado y contuviera el aliento. La luz de la mañana se filtró en la casa, tenue e incierta, rozando los bordes de los muebles que no se habían movido desde el último día en que Ilaiche estuvo con vida, convirtiendo cada objeto en una reliquia de algo inconcluso. Celeste se sentó a la mesa del comedor con la carta abierta frente a ella, la pequeña llave brillando junto a su taza de café intacta. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas que se negaban a caer del todo, atrapadas entre la incredulidad y el temor. Las palabras en la página se repetían en su mente como un canto imposible de acallar, lo que creíste tuyo nunca lo fue. Cada repetición raspaba su corazón. Trazó las letras con el dedo, como si al hacerlo pudiera sentir la presencia de Ilaiche, el calor que antes llenaba sus mañanas, la risa tranquila que había convertido sus años compartidos en una paz que ella confundió con certeza. Ahora, incluso esa certeza parecía robada. El número grabado en la llave, 47, resonaba dentro de ella como una llamada sin respuesta. La levantó hacia la ventana, donde la luz tocaba su borde metálico, y se dio cuenta de que no era nueva. Su superficie gastada hablaba de años, quizá décadas. Pensó en las largas horas de Ilaiche en el banco, en la precisión cuidadosa con la que vivía, en los secretos que nunca parecía compartir. Tal vez pertenecía a una de esas cajas de depósito sobre las que nunca tuvo curiosidad. Pero, ¿por qué darle la llave ahora, después de su muerte, y a través de las manos de Vanessa? Eso era lo que más le oprimía el pecho. La imagen de su nuera inclinándose sobre el ataúd volvió con fuerza, su expresión suave pero inescrutable, su mano deslizando aquel sobre como un acto ensayado. El aliento de Celeste tembló. La idea de que Vanessa lo supiera, de que formara parte del último secreto de Ilaiche, le revolvió el estómago. Sin embargo, no tenía pruebas, solo una inquietud creciente. Se levantó de la mesa, las rodillas débiles, y cruzó hacia la sala donde aún colgaba el abrigo de Ilaiche. Su aroma se aferraba tenuemente a la tela, tabaco y colonia, como si el aire mismo se negara a dejarlo ir. Presionó el rostro contra él, respirando hondo, recordando al hombre que amaba, aquel que sonreía con facilidad, que le prometía que la honestidad era la única moneda que importaba. Y sin embargo, ahora la honestidad estaba perdida, enterrada junto a su cuerpo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Parpadeó, se enderezó y escondió la carta bajo una pila de revistas. Al abrir, Marcus estaba allí, pálido, los ojos enrojecidos por la falta de sueño.
Detrás de él, Vanessa aparecía con un abrigo oscuro, el rostro sereno, perfectamente compuesto. «Mamá», comenzó Marcus en voz baja, «¿cómo te sientes?». Celeste forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo mejor que puedo, cariño». Vanessa dio un paso adelante, su tono era suave pero medido. «Queríamos verte». El abogado de Ilaiche llamó por el testamento. El corazón de Celeste dio un salto. «¿El testamento?», repitió, fingiendo confusión. «Sí», dijo Marcus, «papá dejó todo en orden, pero hay algunos papeles que debemos revisar juntos». La mano de Vanessa descansó levemente sobre el brazo de Marcus, un gesto de consuelo que a Celeste le pareció más de posesión. «Solo queremos ayudarte», dijo con esa misma sonrisa amable que ocultaba demasiado. Celeste asintió despacio. «Por supuesto. Lo agradezco». Les indicó que entraran. La casa se sintió más pequeña con ellos dentro, el aire denso de tensión no dicha. Se sentaron en la sala, el reloj en la pared marcaba los segundos con un tic demasiado fuerte. La mirada de Celeste se movió entre sus rostros, la sincera fatiga de su hijo, la contención pulida de Vanessa, y comprendió lo poco que realmente los conocía ahora. «Sabes», comenzó Vanessa cruzando las piernas con elegancia, «Ilaiche siempre decía que tú mantenías todo perfectamente organizado. Eso nos facilita las cosas ahora». Sus palabras eran suaves, amables incluso, pero Celeste notó el matiz, ese nos en lugar de te. «Sí», respondió Celeste con voz medida. A Ilaiche le gustaba el orden. Pudo sentir la mirada de Vanessa examinándola, buscando algo en su expresión. Celeste sostuvo su mirada con una calma desafiante. «¿Quieren té?», preguntó al fin, poniéndose de pie antes de que Vanessa respondiera. En la cocina, se apoyó en el mostrador, las manos temblorosas. Escuchaba su conversación apagada en la otra habitación, la preocupación amable de Marcus, las respuestas bajas y uniformes de Vanessa. Cada palabra le arañaba los nervios. Cuando volvió con la bandeja, encontró a Vanessa hojeando distraídamente los libros sobre la mesa. «Siempre tuviste buen gusto, Celeste», dijo. Ilaiche lo admiraba. Celeste sonrió apenas, dejando las tazas. Admiraba muchas cosas. El aire se espesó. Los ojos de Vanessa se entrecerraron apenas, y en ese instante Celeste supo que la joven había percibido su sospecha. Allí estaba, el reconocimiento silencioso del juego que acababa de comenzar entre ellas. Marcus tomó su té, ajeno a la tormenta callada que crecía entre su madre y su esposa. «Mamá», dijo con ternura, «nos ocuparemos de lo legal mañana. Descansa hoy». Celeste asintió. «Sí, claro, hijo». Cuando se marcharon una hora después, los observó desde la ventana mientras caminaban hacia el coche. Marcus sostenía la mano de Vanessa, pero sus hombros parecían hundidos bajo un peso invisible. Vanessa miró hacia atrás una vez, su rostro indescifrable bajo la luz menguante, y Celeste sintió el viejo dolor volver a su pecho, aunque esta vez mezclado con determinación. Cuando el coche desapareció por la calle, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, cerrando los ojos. La llave pesaba en su bolsillo, latiendo contra su palma como un corazón. Fuera cual fuera la verdad que Ilaiche había ocultado, ella la encontraría. No por venganza, ni siquiera por amor, sino porque ya no podía vivir en la sombra de la duda. Subió las escaleras, sacó la carta de nuevo y susurró en el silencio, «La encontraré, Ilaiche. Sea lo que sea que quisiste que viera, lo encontraré». El reloj respondió con su tic distante, y por primera vez desde el funeral, su miedo comenzó a transformarse en determinación, frágil pero imparable, como el amanecer rompiendo la noche. El día que Celeste despidió a su esposo Ilaiche, sintió que no era solo la pena la que vaciaba su corazón, algo frío e invisible se iba con él, como si su último aliento hubiera llevado consigo la última verdad que ella conocería. A su alrededor, el murmullo de las oraciones flotaba entre el aroma de los lirios y el humo de las velas, pero sus pensamientos se anclaron en una imagen inquietante. Entre los sollozos y el roce de las telas negras, vio a su nuera, Vanessa, inclinada sobre el ataúd, con la mano enguantada temblando ligeramente mientras acariciaba la solapa del traje azul marino de Ilaiche. Para cualquiera, era una despedida tierna. Para Celeste, era algo deliberado.
En ese gesto pequeño y silencioso, Vanessa deslizó algo en el bolsillo interior de la chaqueta de Ilaiche, rápido, casi con reverencia, y cuando alzó la mirada, la dirigió hacia Marcus, su esposo, el hijo de Celeste, con una expresión que heló la sangre de la viuda. No era tristeza. Era certeza, un secreto entregado. El pulso de Celeste vaciló. Por un momento pensó que el dolor le había nublado los sentidos, que sus ojos habían inventado lo que veían. Pero el rostro de Vanessa estaba demasiado sereno, demasiado ensayado. La voz del pastor resonó en el aire quieto, hablando de descanso eterno, de paz y de luz, pero para Celeste las palabras eran lejanas, vacías. Su mirada permaneció fija en el cuerpo inmóvil de Ilaiche, en el brillo tenue de sus gemelos, en ese bolsillo que ahora escondía algo que ella no comprendía. Intentó respirar, pero cada inhalación traía más duda. Cuando el himno final se elevó, apenas pudo mover los labios. Al terminar el servicio y dispersarse los dolientes hacia el salón para el café y las condolencias, Celeste permaneció atrás, incapaz de moverse. El silencio dentro de la capilla se profundizó, solo el crujido bajo de las velas persistía. Se acercó al ataúd, sus tacones resonando en el suelo pulido. Su corazón latía tan fuerte que creyó que alguien afuera podía oírlo. Ilaiche parecía en paz, su cabello plateado peinado hacia atrás, sus rasgos suavizados por la mano inmóvil de la muerte. Pero bajo esa serenidad yacía algo oculto, algo inconcluso. Sus dedos temblorosos se acercaron a la chaqueta. Por un segundo dudó, aterrada de lo que pudiera encontrar, pero la curiosidad, no, el instinto, la impulsó. Metió la mano en el bolsillo y sintió papel bajo sus dedos, rígido y doblado. Al sacarlo, encontró un sobre blanco, sin marca salvo una palabra escrita a mano, Celeste. El mundo se redujo a ese nombre. Lo miró sin aliento. La letra era suya. De Ilaiche. Su pecho se contrajo y su mano tembló mientras ocultaba el sobre en su bolso, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Luego, con temblorosa compostura, se ajustó el pañuelo y susurró un último adiós a su esposo. Momentos después, cuando la tapa del ataúd se cerró con un golpe pesado y los clavos sellaron el silencio final, Celeste sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el sonido de la madera y el metal, era la certeza de que su vida, tal como la conocía, también había sido enterrada. El camino a casa pasó como un sueño. El coche se deslizaba entre la niebla gris, la carretera infinita, su hijo hablaba suavemente a su lado, aunque ella no escuchaba más que los latidos de su corazón. Él sobreardía en su bolso como un ser vivo, susurrando en la oscuridad. No lo abrió. Aún no. Necesitaba estar sola, escuchar lo que Ilaiche le había dejado sin testigos. Al llegar a casa, la quietud familiar la envolvió como un sudario. El aire olía a flores marchitas, a polvo, a finales. Dejó el bolso sobre la mesa del comedor, dudó, y luego se sentó en la vieja silla de Ilaiche, donde él leía el periódico cada mañana, y lentamente abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave metálica. El papel temblaba entre sus dedos. La letra de Ilaiche se extendía sobre la página, firme pero irregular, como escrita con prisa. Celeste, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que no pude decírtelo en persona. Lo que creíste tuyo nunca lo fue. No confíes en nadie. A veces el amor más cercano hiere más profundo. Su respiración se detuvo. Las palabras atravesaron la niebla del duelo como una cuchilla. ¿Qué quería decir? ¿Qué cosa creía ella que era suya? Lo leyó una y otra vez, hasta que las letras se desdibujaron entre lágrimas. La llave brillaba débilmente junto al papel, pequeña pero cargada de significado. Pasó el pulgar por el número grabado, 47, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que ese número significaba algo, aunque su mente se negaba a recordarlo. La luz de las velas titiló en la ventana, proyectando sombras fantasmales en la pared. Presionó la carta contra su pecho, susurrando su nombre, pero solo el silencio respondió. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento contra el vidrio, sonaban como secretos intentando hablar. Se quedó en la oscuridad, mirando la llave que brillaba débilmente sobre la mesa. La voz de Ilaiche resonó en su memoria, palabras que había dicho semanas antes de morir. Si algo me pasa, no busques respuestas en casa.
Entonces creyó que eran desvaríos de fiebre, pero ahora, con la carta frente a ella, esas palabras tenían el peso de una profecía. Comprendió que lo que Ilaiche había ocultado, lo que Vanessa había puesto en su bolsillo, no era casualidad. Era un mensaje, uno destinado solo a ella. Cuando llegó el amanecer, pálido e incierto, el mundo de Celeste ya había cambiado. El dolor se había transformado en algo distinto, un miedo lento, implacable, mezclado con determinación. Aún no sabía lo que descubriría, pero comprendía que no seguiría callando mientras los fantasmas de los secretos la rodeaban. Dobló la carta, sostuvo la llave con fuerza en su palma y prometió a Ilaiche que la verdad, fuera cual fuera, no permanecería enterrada con él.